Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias a las dos academias por la invitación y por la consideración a este programa de VIH de la Ciudad de México. Y bueno, la intención es presentar el modelo de atención, en primer nivel de atención para el VIH del Distrito Federal. Básicamente los objetivos son revisar las evidencias recientes sobre el uso de medicamentos antirretrovirales en prevención de VIH y su implementación, describir algunas características de la epidemia en poblaciones específicas de la Ciudad de México e identificar los principales retos del sistema de salud para obtener los mayores beneficios en el control de la epidemia en un primer nivel de atención. Como les comentaban los objetivos, aquí enlisto algunas publicaciones recientes sobre las nuevas evidencias en prevención de VIH. La más importante es una publicación de 2011 de Cohen, de Columbia, en donde básicamente lo que demuestra, yo diría que es el tercer momento científico más importante del VIH, después de haber pasado por el descubrimiento del virus, la aparición de las triterapias antirretrovirales. Y aquí se demuestra una cosa que se veía, pero no estaba documentada del todo, que es que las personas que reciben tratamiento y tienen control virológico reducen el potencial de infección hasta en un 96%. Es decir, la medida de mayor protección a las personas que no tienen VIH y que se exponen a la infección es que los positivos estén en tratamiento y en control virológico. El otro artículo es un artículo anterior, que es un modelo matemático que básicamente establece que si a todas las personas del mundo les hiciéramos la prueba de forma obligatoria, en 50 años tendríamos 1% de prevalencia de VIH máximo, o reduciríamos muchísimo. Todos sabemos que está documentado que las pruebas obligatorias no funcionan, pero es, insisto, un modelo matemático. El que sigue es la reducción de lo que se llama la carga viral comunitaria, que es el promedio de la carga viral en una comunidad, a partir del incremento de la cobertura de medicamentos antirretrovirales en la ciudad de San Francisco. Un artículo, el siguiente que aparece es un artículo muy importante para América Latina, son 7 países de América Latina que básicamente lo que demuestra el artículo o lo que documenta es que la mitad de las personas que se mueren por SIDA en nuestro contexto es porque no los habíamos detectado y la otra mitad es porque los detectamos y no se incorporaron al tratamiento antirretroviral. Recientemente, el año pasado, se estableció la efectividad del uso de una biterapia de antirretrovirales para prevenir una infección en personas negativas, en hombres que tienen sexo con hombres, hasta del 100% de eficacia. Esto es utilizar antirretrovirales en personas negativas con alto riesgo de infección. No está del todo probado la viabilidad, la adherencia, el potencial de adherencia, pero la efectividad está demostrada 100%. A partir de esto, pues recapitularíamos que hoy sabemos que el factor más importante para la transmisión del VIH es la carga viral de la persona positiva, que los antirretrovirales reducen justamente la carga viral a lo que conocemos como niveles indetectables. Los estudios de transmisión materno-infantil han probado este concepto durante los últimos 10 años y recientemente los estudios en parejas serodiscordantes, es decir, un positivo y un negativo, confirman que la incorporación temprana al tratamiento en personas con infección por VIH reduce la transmisión del virus. Esta diapositiva básicamente lo que busca decir es la historia natural de la carga viral. Bueno, en la primera curva lo que pueden ustedes ver es lo que tienen es dibujados, digamos, las semanas, el tiempo de infección y el tamaño de la carga viral. La carga viral, cuando es más alta, es cuando la infección es aguda, es decir, en los primeros meses de infección. Es cuando más replicación viral más, es decir, cuando más infectividad hay. Después, esta se estabiliza y vuelve a subir cuando aparece el síndrome.
difícilmente vuelve a ser tan alta como fue durante la infección aguda. La mitad aproximadamente de las infecciones en el mundo ocurren en este momento en donde las personas tienen infección aguda y el potencial más alto también de infectar. ¿Qué pasa en México? Bueno, tenemos como en Europa, como en Asia y como en el resto del continente americano, una epidemia concentrada, no generalizada, en ciertas poblaciones, y un porcentaje muy elevado de personas inician antirretrovirales en etapas avanzadas. Aproximadamente la mitad lo inician 6 meses después de haber sido diagnosticados, y bueno, también sabemos que en México, conforme a lo documentado, una vez que las personas se integran a atención médica, el rendimiento de los servicios de atención, tanto en las instituciones de seguridad social como en las instituciones públicas, es bastante bueno. El problema es que se incorporen. Este es ya el inicio del modelo de la Clínica Condesa. Básicamente, lo primero que ocurrió a partir del 2008 fue una modificación en el algoritmo de diagnóstico que nos permitió incorporar, o sea, diagnosticar en principio a un número de personas cada vez mayor. Pasamos de hacer 50 pruebas al día, 50 pruebas a la semana, a hacer el año pasado prácticamente 23,000 pruebas. Estas son solo personas que acudieron a la Clínica Condesa a hacerse la prueba, y de ellas el 13.2 era positiva. Están las prevalencias de los años previos. La prevalencia en población es 0.02%, es decir, claramente además un esquema de diagnóstico dirigido a las poblaciones claves en la transmisión de la epidemia. Esta modificación del algoritmo en aquel 2008 era, a finales de 2009 era novedoso. El día de hoy muchos espacios tienen ya este mecanismo, y básicamente incluye reducir los tiempos de entrega de resultados y incorporar al diagnóstico la carga viral y el CD4 para elevar la capacidad de respuesta y la capacidad resolutiva del servicio hacia los usuarios del servicio. Si se dan cuenta, en este diapositivo presento la proporción de CD4 al diagnóstico de los pacientes, seguimos, la tercera parte de nuestros usuarios siguen siendo detectados con menos de 200 CD4, es decir, con situaciones de inmunodepresión severas. Somos la entidad federativa en México que detecta más temprano, o sea, es decir, que es la tercera parte, pero la tercera parte es mucho, o sea, son muchos pacientes que requieren mucho más gastos y mucho más complicadas respuestas de los servicios para poder recuperar su sistema inmunológico y en muchos casos las complicaciones por SIDA. Sobre las características de la epidemia en las poblaciones de la ciudad, esta primera que les presento es la diferencia entre hombres y mujeres. Es una epidemia, es como si habláramos de dos epidemias. La epidemia, la característica, esta es una encuesta realizada con una muestra más o menos grande en la Clínica Condesa, y si se dan ustedes cuenta, el grado de marginación social de las mujeres es totalmente diferente que el de los hombres. En el caso de los hombres tenemos un nivel educativo mayor a la media nacional, un nivel de ingresos mayor a la media nacional, es decir, es una clase media alta, o sea, con buenos niveles escolares, bachillerato más. En el caso de las mujeres tenemos secundaria o menos, el 70%, bajos niveles de ingreso, cabezas de familia, 11.7 habla lengua indígena en la Ciudad de México, es decir, de origen en las comunidades más marginadas del país. Básicamente la epidemia de hombres está cruzada por factores de riesgo y la epidemia de mujeres está cruzada por factores de vulnerabilidad. El resto de las poblaciones, estos no son estudios de prevalencia, salvo en el caso de las cárceles, es la prevalencia que tenemos en la población que nosotros atendemos. Ven ustedes también la N, en el caso de mujeres transgénero, nuestra prevalencia es 41%, hombres trabajadores sexuales 37% de los que atendemos son positivos, hombres que tienen sexo con hombres 19%,
Mujeres, parejas de hombres positivo 3%, este dato lo quiero enfatizar. Mujeres es una población en México de prevalencia baja, una prevalencia de 3% en mujeres es muy alta. La característica de estas mujeres es que son parejas de hombres positivos, hombres privados de su libertad 1%, mujeres privadas de su libertad 1.1%, y mujeres embarazadas también está muy alta la prevalencia respecto a la nacional 0.22, y esto se debe a una estrategia de la Secretaría de Salud del Distrito Federal que fue abrir clínicas solo de diagnóstico en el metro, es decir, dirigida a personas que no accedían a servicios de salud, y resulta que el mayor número de mujeres infectadas las podemos encontrar entre las que no acceden a los servicios de salud. Esto también ya es adelantar una conclusión, pero eso me permite decir que las estrategias de diagnóstico son diferentes para poblaciones con prevalencia alta que para poblaciones con prevalencia baja. El modelo de la Condesa es muy efectivo en poblaciones de prevalencia alta, es más fácil, por cada 4 mujeres transgénero que entran, todos son positivas, y mujeres tienen que entrar muchas. Entonces es mucho más efectiva en poblaciones de prevalencia alta que en poblaciones de prevalencia baja. En poblaciones de prevalencia baja requerimos del recurso de todas las instituciones de salud del país. Esto es lo que llamamos la cascada en el ámbito de SIDA de atención de la Clínica Condesa del año pasado, que empieza con el número de resultados positivos que tuvimos en el servicio de consejería y diagnóstico. 2.995, 254 eran personas que ya habían tomado tratamiento o estaban en tratamiento, 2.741 nuevas infecciones, y aquí lo que quiero señalar es, también modificamos el esquema de ingreso, primero reciben una valoración médica y después se define si les corresponde atenderse en la institución de la Secretaría de Salud o si tienen que ir a una institución de seguridad social. Esto con el objetivo de no perder, de incorporar al mayor número de pacientes que podamos incorporar. Aún con estos y con una serie de programas para reducir la pérdida de pacientes, seguimos perdiendo aproximadamente al 15.7% de los pacientes que detectamos positivos en la clínica. Cuando lo empezamos a medir perdíamos al 50%, eso es lo único que puedo decir en defensa. Este es el incremento de la cobertura de diagnóstico a partir de estas políticas. Actualmente tenemos activos 10.900 pacientes, este es el dato de 2014, 10.064 personas con VIH en tratamiento, y esta es más o menos su circunstancia en supresión de carga viral. Digamos, supresión por debajo de 200 copias, 90.7, es decir, en pacientes que tienen más de 6 meses de tratamiento. Es decir, el estándar de atención es, como en el resto del país, muy alto, y hemos incrementado la incorporación de pacientes. Esta es que es la última parte que quería presentar, es un proyecto que partió de una pregunta que hizo el doctor Daniel Scott un día que visitó la clínica, que es que ¿por qué no detectábamos agudos si teníamos un volumen de diagnóstico tan alto? Entonces, esa pregunta llevó a la apertura de este proyecto, que es en este momento un proyecto de atención, está pasando a ser un proyecto de investigación y es una promesa de colaboración con el Pasteur, que es el diagnóstico de pacientes en infección aguda. Diagnosticar pacientes con infección aguda en VIH, muy pocos centros lo hacen, se requieren volúmenes muy altos de diagnóstico y se requiere tener en los servicios poblaciones negativas con alto riesgo de infección desde antes de que se infecten, básicamente. Entonces, hemos logrado detectar pacientes en infección aguda en fases 2, 5, 2, 3 y fase 1 no, porque tendríamos que hacer carga viral al diagnóstico, que es una prueba muy cara. La mayoría los hemos diagnosticado en la fase 2 de la infección aguda y es un proyecto que iniciamos en octubre de 2009. Estas son las cifras de reclutamiento. De octubre a diciembre de 2009 reclutamos 11, 38 el año pasado y este año llevamos 19.
Una de las características que nos pasó, yo les decía al principio que en la infección aguda es cuando mayor potencial de infección hay. Al principio dábamos tratamientos de primera línea como al resto de los pacientes de reciente diagnóstico, y los primeros 2 infectaron a sus parejas, entonces teníamos 4 pacientes. Entonces iniciamos un proyecto que fue iniciar el tratamiento con tercera línea de tratamiento, que son medicamentos más caros, pero una característica es que bajan la carga viral a una velocidad mucho más alta. Y hemos logrado, si ustedes ven la rayita verde, no logro que funcione es la reducción del potencial de infección. Por abajo de 1000 copias las personas reducen, se estima que no infectan. Entonces, el tema de la reducción de la carga viral a niveles no infectantes es casi tan rápida que si a los negativos les diéramos PrEP, el tiempo que llevarían en que la concentración de los antirretrovirales les diera protección. Es prácticamente igual el tiempo que si iniciamos al paciente con tercera línea y una vez que bajó la carga viral lo devolvemos a primera línea de tratamiento. Estos son los servicios que tiene la clínica. El cuadrito que sale es uno de los proyectos también muy importantes, que es una clínica transgénero que da apoyo en terapia hormonal para la transformación sexogenérica, el monitoreo de esto, y esto nos ha permitido tener una retención de las pacientes positivas. A la clínica transgénero pueden entrar positivas o negativas a VIH, pero entre las positivas la retención de pacientes en el servicio de salud es casi del 90%. Es la única población que tenemos una retención de 90%, que es la meta de ONU-SIDA para 2020, solo en la población de mujeres transgénero, que era la que menos reteníamos inicialmente. Aquí también quiero señalar que si bien tenemos casi 11,000 pacientes activos positivos, aproximadamente 30,000 pacientes negativos acuden al año a la Condesa a recibir tanto pruebas de diagnóstico como servicios negativos, que es lo que nos está permitiendo incrementar el diagnóstico temprano. Entonces, las conclusiones pues es básicamente esta: el abrir servicios para negativos es la única posibilidad de incrementar el diagnóstico temprano. Para optimizar el tratamiento se requiere incrementar la cobertura de pruebas de VIH y facilitar el acceso a la atención. Se deben considerar las características de las poblaciones de prevalencia alta y de prevalencia baja, y los algoritmos de diagnóstico deben tener los últimos avances tecnológicos. Nuestros retos más importantes es ampliar la cobertura de servicios de atención y prevención de VIH. Este año se inaugura una clínica nueva con el mismo modelo en el oriente de la Ciudad de México. Mejorar el diagnóstico en las poblaciones de prevalencia baja y concluir en este año la primera estimación con métodos de laboratorio de incidencia que se haya hecho en México, la primera medición. Y como último quisiera agradecer el éxito del proyecto. Lo han dado fundamentalmente 11,000 personas que viven con VIH, hombres y mujeres, y 30,000 personas que acuden a recibir sus servicios y que han convertido a la Clínica Condesa en un espacio comunitario. Muchas gracias.